Bueno, hemos estado hablando esta mañana y de hecho fue la nota con la que comenzamos este noticiario sobre la revocación de mandato. Hago un resumen rapidísimo, muy apretado. Se aprobó en 2019 esta figura en la Constitución para poder que la ciudadanía tenga la posibilidad de destituir al presidente que fue elegido en la elección constitucional anterior. Una figura que se llama en la Constitución revocación del mandato. Ahora, esta figura requiere de una ley reglamentaria que no había sido aprobada y de hecho se atrasó más de lo debido esta aprobación, no se ha aprobado, se está apenas discutiendo. Y la discusión que se dio en torno de esta ley, que está en proceso en el legislativo, es la pregunta, digamos, la discusión central es cómo se le pregunta a la población si el presidente debe irse o debe quedarse. Y la oposición dice que la figura se llama revocación del mandato, por lo que la pregunta debe reflejar un sentido negativo, un sentido de revocación, de pérdida de confianza. Y el texto que se aprobó por parte de las comisiones del Senado fue más bien en el sentido de ratificar el mandato, preguntarle a la gente si el presidente debe continuar. Vamos a hablar con nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista, sobre esta materia, y le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana en el programa. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte. A ver, la oposición dice que la figura se llama revocación del mandato y que habla de la pérdida de confianza en el presidente. Y el texto que se aprobó de la pregunta habla de la continuidad, de si la gente quiere que continúe el presidente. ¿Cómo le entramos legalmente a esta materia? Bueno, definitivamente la revocación de mandato es una de las dos figuras que en los sistemas constitucionales existen para prescindir de un presidente en funciones, es decir, lo voy a decir coloquialmente, para correrlo, para despedirlo. Una de ellas es la revocación de mandato, la otra es el juicio político. Ahora bien, ambas son a petición de quien quiere que se vaya. No de quien quiere que se quede. No, exactamente. Es decir, para que haya el proceso de revocación del mandato, se necesita una cantidad millonaria de electores que lo soliciten, que pueda ser llevado a cabo, etcétera, y que si el resultado es de despido, pues lo despiden. El juicio político, Pascal, y aquí vale la pena aclarar una cosa para el público. El juicio político en México es muy curioso, es una de esas faltas de seriedad. No existe para el presidente de la República. El presidente de la República no puede ser sometido a juicio político en los términos del 110 constitucional. Todos sus colaboradores, los secretarios, otros funcionarios inferiores, como los gobernadores, los diputados, los senadores, hasta los jueces, los magistrados pueden ser sujetos de juicio político, pero el presidente de la República no. No hay impeachment presidencial en México. Por más que cada año se presentan una infinidad de demandas de juicio político contra los presidentes. Alguna vez yo estuve encargado de las comisiones correspondientes y pues recibíamos, te puedo decir, que 100 al año. Y se desechan. Se desechan casi de machote porque no es sujeto de juicio político. Esto lo saben desde luego los políticos y los abogados, pero la presentan para tomarse una fotografía de que están denunciando a tal o cual presidente en funciones o ya en retiro. Entonces, la única posibilidad es la revocación de mandato para acortar el periodo presidencial. Exactamente. Entonces te quería decir, Pascal, así como en el juicio político, si lo hubiera para el presidente o como lo hay para otros funcionarios, la sentencia es o se va o no se va, no es una ratificación. Simplemente es, hay culpabilidad y se va, o no hay una palomita, no le ponen una estrellita. O sea, no es digamos, como un concurso que se hace en la radio para saber si una canción gusta o no gusta. Exactamente, y así la revocación de mandato. La piden los que quieren que se vaya. Y a ver si ganan o no ganan la votación. Pero no la piden los que quieren que se quede. Ahora, digo, nada le impide a un ciudadano que quiere que se quede el presidente, pues levantar las firmas
para que se lleve a cabo la elección. Es un poco, entiendo que desde el punto de vista de la lógica es una aberración, pero tampoco lo tienen prohibido. Pues sí, es como si lo denunciaran en un juicio político si lo hubiera, ¿no? Sí. O Si lo sea, pedir denunciaran de que firmas para violó la la revocación del Constitución. mandato equivale a denunciar al presidente. Es una denuncia, Ujú. realmente. Efectivamente es una denuncia, pero es una de las figuras un poco de nuestra falta de seriedad, que tengamos una figura como la revocación del mandato Ujú. y no tengamos una figura tan seria como es el juicio político. Ujú. Es decir, el juicio político es un juicio, hay pruebas, quieres que se vaya el presidente por esto y esto y esto que hizo, y Sí. se comprobó. En la revocación de mandato es quiero que se vaya porque me cae mal, Ujú. o quiero que se quede porque es a todo dar. Ujú. Sí, no hay seriedad política en esa figura. No hablo de México, hablo del mundo. Ahora, en términos de cómo está presentado en la Constitución, cómo está redactado en la Constitución, ¿eso nos debiera llevar a que la pregunta en la ley reglamentaria se redacte en cierto sentido? Y te lo pregunto por lo siguiente, porque más temprano me decía el senador del PAN, Damián Cepeda, que si se queda esa pregunta, probablemente podría ser sujeta de una controversia constitucional. Claro, desde luego que sí. Yo pienso que la boleta debiera tener dos recuadros: Ajá, revocación, no revocación, ajá, pero no confirmación, no ratificación. sí, Revocación, no revocación. Y votas la que quieres. sí. Mm. ¿Y Son tú dos. crees que tendría éxito con la pregunta tal como quedó redactada? ¿Tú crees que tendría éxito una controversia constitucional? Pudiera ser que sí, Ajá, pudiera ser que sí, porque estaría de alguna manera violando el sentido de la figura de la revocación del mandato, le estaría eh, distinguiendo, es decir, es como si ujú, hicieras de la revocación del mandato un sondeo de aceptación, ujú, es decir, ¿te cae bien el presidente? ¿Sí o no? sí. ¿Te gusta? ¿Crees que ha gobernado bien? ¿Sí o no? No N- es esa la pregunta, No es esa la pregunta. no es esa. La pregunta es revocación o no revocación. Ahora, ¿qué piensas del argumento de que, habiendo sido elegido el presidente López Obrador para un periodo de 5 años, 10 meses, no se le puede acortar su periodo de gobierno? Yo soy de esa idea, Pascal. Yo creo que aunque ya es inconstitucional, pero es contradictorio. Ujú, No es inconstitucional lo que está en la Constitución, sí. pero en la Constitución puede haber contradicciones y constantemente. A ver, creo que perdimos a José Luis Romero Apis. ¿Sigue con nosotros? Perdón, Pepe, ¿estás ahí? No lo escucho. No escucho a José Luis Romero Apis. Nos estaba diciendo que en la Constitución puede haber contradicciones y que Sí, esta... sí. Pepe, es que me decía el senador Cepeda también que hay un transitorio, el cuarto transitorio, que permite o establece que se puede aplicar la revocación del mandato en este periodo presidencial, pero tú me dices, Sí, en la Constitución puede haber contradicciones. ¿Y qué se hace con esas sí. contradicciones? Tiene que resolver la Suprema Corte. Mm. Es decir, Ante una un petición. artículo de la Suprema Corte dice A y otro dice Z. Sí, Es decir, no es que sean inconstitucionales, ya. es que son contradictorios. Y Se se llama presenta, contradicción ante eso se constitucional. presenta una controversia o una acción de inconstitucionalidad. Depende quién la presente, pero Sí, puede ser por ambas vías. por ambas vías. Por ambas vías. Es decir, se caben las dos vías dependiendo si la presenta un poder o si la presenta una fracción de poder. De acuerdo. Si es una fracción de poder, ¿Sí? es una controversia. Es una acción de Es una acción inconstitucionalidad. de inconstitucionalidad, una fracción de un poder, y si la presenta un poder, es una Es controversia. una controversia constitucional. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Pero sí cabría entonces, tendría que pronunciarse la Corte sobre esa contradicción que está en la Constitución respecto de la retroactividad. Sí. Es decir, un artículo de la Constitución dice que el presidente dura 5 años, 10 meses. Otro artículo de la Constitución dice que puede durar 3 años. Sí. ¿Cuál es el buen? Tendrían que resolver los ministros. Si yo fuera ministro, resolvería porque no se aplicara para este presidente. Ya. Afortunadamente para muchos, yo no soy ministro. Bueno.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta discusión. Oye, me queda un minuto, pero te pregunto rápido. ¿Se podría hacer la revocación sin ley reglamentaria? No, No no, se porque podría. el mandato constitucional obliga a que se haga la ley Sí, reglamentaria. Entonces, está condicionada la vigencia constitucional, ya. se llama norma condicionada, a la expedición de la ley reglamentaria. Ya, y no hay un término para aprobarla. Digamos, el término que tenía el Congreso ya se venció, pero un término en función de la realización de la consulta no hay. No, no lo hay. No hay. No lo hay. Bueno, Pudiera no haber consulta porque no hay ley. ya. Pero si se aprueba, digamos, en septiembre, en octubre, en noviembre, no importa. No importa, todavía alcanzan los tiempos. Bueno, Pepe, como siempre, agradecido contigo. Muchas gracias, Pascal. Que Eh, estén muy bien tú un y tu abrazo. importante auditorio. Gracias, gracias. Ahí está José Elías Romero Apis. Vamos a un corte, regresamos.